Saludos, amigos, fotonautas. Bueno, estamos en una nueva propuesta que tenemos, que es el ciclo de conferencias en casa. Bueno, tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya estamos listos con Arturo Cañero desde Lima, que nos va a estar contando sobre su proyecto Downtown Lima. Recuerden que van a poder estar haciendo preguntas durante la conferencia, que al final las vamos a, bueno, las vamos a hacer públicas para que él pueda responder. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Arturo. Arturo, ¿estás por ahí? Arturo Cañedo desde Lima. ¿Nos escuchás? Arturo, A ver, ¿me escuchas? sí, ya estamos en vivo. Hola, Noche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estaba contando a la gente que tuvimos unos problemas técnicos, pero ya estamos con toda. No, no, es parte de todo esto, sí. Qué bueno que estés ahí en línea. Bueno, Aprovecho para saludar a toda la gente que nos está viendo en este momento y gracias por su tiempo y desde ya les envío un fuerte abrazo, deseando que estén muy, muy bien de salud y a cuidarse mucho. A bueno. cuidarse. Bueno, tuvimos la suerte de conocernos con Arturo en la gira que estuve haciendo en febrero, eso fue febrero. Eh, Así que, bueno, también siempre nos acompaña en las salidas fotográficas en Lima bueno, en la fotomaratón en Lima con Roberto, así que, bueno, un gusto tenerte acá. Gracias, muchas gracias, Bueno, Noche. contanos bien sintéticamente a todos nosotros de qué vas a hablar y ya de ahí te doy rienda suelta para que empieces. Sí, mira, básicamente, antes que nada quiero hacer una muy, muy breve presentación para que más o menos las personas que están en este momento escuchando, viendo esta conferencia, se ubiquen qué es el tipo de trabajo que realizo, ¿no? Eh, ¿Me ves, no? ¿Me sigues viendo? Perfecto. Ya, básicamente mi trabajo es de Música de fondo. fotografía. ¿Aló? Hay como una música de fondo, ¿puede ser? Sí, parece que está. A ver ahora. Listo, perfecto. Ya, ok. Básicamente mi trabajo es fotografía documental. En este rubro de la fotografía, eh, más allá del estilo, del perfil que uno pueda tener, el trabajo es, a diferencia del fotoperiodista, se tiene un sesgo de libertad, ya que el proyecto documental, al margen que sea propio o por encargo, tienes riendas sueltas de hacer la estructura, de hacer el guión de tu trabajo, de desarrollarlo, de hacer un flujo de trabajo. Es por eso que el día de hoy, la presentación de esta conferencia, voy a hacer parte de uno de mis trabajos personales, que son ensayos personales. Más que trabajos documentales, son ensayos personales, en donde esta libertad es mucho más amplia para mí que, por ejemplo, una ONG me encargue, qué sé yo, hacer un tema de impacto ambiental en tal zona, ¿no es cierto? Yo ya tengo ya un guión establecido. Pero cuando son ensayos personales, la libertad es mucho más amplia, la utilización de técnicas son diversas y es por eso que he utilizado como, llamémoslo, escenario para poder desarrollar este proyecto en la calle, ¿no? Este proyecto lo vengo realizando hace 5 años en la ciudad de Lima. Es un proyecto que aún no finaliza, porque ahora lo vamos a ver, tiene diferentes etapas. Ha empezado en una etapa, estoy en la tercera etapa, llamémosle así, de este proyecto, pero donde la estructura principal no ha variado, que es el rostro, el retrato, la forma particular que tengo de ver a mi ciudad, al poblador de mi ciudad, ¿no? He elegido muy pocas fotos, realmente hay muchas, muchas fotos que
tengo de hace 5 años que sigo editándolas, sigo escogiéndolas, y hoy he tratado de hacer una especie de condensado de estas imágenes en diferentes etapas que he empezado, ¿no? Una etapa en blanco y negro, otra con el celular, y ahora último utilizando diferentes técnicas de flash, Perfecto. básicamente. Bueno, yo me voy y te dejo ahí que nos vayas mostrando las fotografías. Recuerden que pueden hacer los comentarios durante la sesión, que al final vamos a responder las preguntas. Todo tuyo. Listo. Como les decía, esto es un proyecto que lo vengo realizando en la ciudad de Lima hace 5 años. Empezó la primera etapa de este proyecto, fue imágenes en blanco y negro, y la estructura de este proyecto era enfocarme más que todo en el retrato de la calle, ¿no? En el retrato de la persona de a pie de mi ciudad, en este caso el centro de Lima. Y empecé a hacer fotografía de calle. Entonces, quiero aprovechar también porque hay mucho que se me ve como un fotógrafo de calle, y no es una crítica negativa, al contrario, pero la fotografía de calle, llamada el street photography, tiene de repente otras características u otros planos u otros momentos u otras formas de ver. Particularmente tengo una opinión al respecto, ¿no? Para mí existe una sola fotografía, ¿no? Que es la que realizas en cualquier sitio, ¿no? Más allá del rubro o del rótulo o cliché que se te quiera dar, este, para mí simplemente es fotografía. Hoy lo estoy haciendo en la calle, pero bajo el argumento de un ensayo personal, de una propuesta personal y de una estructura muy, muy personal. Entonces, pero se confunde entre comillas y del hecho de que un fotógrafo que se dedica al tema documental está haciendo algo en la calle, se vuelve un street photographer, y hay toda una serie de lineamientos que se ha creado del fotógrafo de calle, del street photographer, sobre todo el tema de la espontaneidad, y diversas cosas que particularmente no estoy muy del todo de acuerdo, ya que creo que uno es libre de hacer el tipo de fotografía donde uno desee, siempre y cuando no esté en contra, pues obviamente, de faltar el respeto al entorno, a la privacidad, ¿no? Va a ser un poco contradictorio todo lo que estoy diciendo porque las imágenes que van a comenzar a ver más adelante de repente no tienen esa carga. Van a decir en algún momento, oye, pero esto no es, está siendo muy invasivo, ¿no? Eh, en el transcurso de la presentación voy a dar detalles de mi flujo de trabajo, de la forma como hago estas imágenes, de tal manera que se entienda que sí hay un proceso antes de realizar la toma para que no se sienta pues invadido el sujeto o el personaje, ¿no? Esta es una primera etapa que es en blanco y negro, ¿no? O negro y blanco, cualquiera sea el orden. Básicamente realizaba las imágenes con una cámara análoga, con rollo en blanco y negro, y después pasé al tema de la fotografía en reflex, pero siguiendo el mismo concepto de blanco y negro y centrándome básicamente en el rostro de las personas. Eh, Como les decía al principio, ¿no? Este proyecto es un tema muy personal, donde la mirada que tengo es sobre las personas que van por la calle y que de repente van a tener un cierto cariz o matiz especial, o en algunos casos intimidante, oscuro, nefasto, gracioso, sarcástico.
dramático. Pues bien, todas esas características son los elementos que yo estoy considerando porque, como le dije en un principio, ¿no? La libertad de hacer un ensayo de fotografía a nivel documental, tienes esa opción de darte esas libertades, ¿no? Quiero empezar con esta imagen. Esta es la imagen de una persona en Semana Santa. Semana Santa en Lima es, como en toda Latinoamérica, un momento de mucho salir a la calle, de mucha devoción, de mucho fervor. Pero básicamente no quería concentrarme en esa parte de la Semana Santa como tal, ¿no? Aproveché este evento para tratar de captar cosas que eran que me atrapaban, me cautivaban, ¿no? Y esta persona, por ejemplo, fue eso, ¿no? La mirada que tenía, este, que al principio pensé que era una persona que de repente no estaba en sus cabales, pero cuando yo hago este tipo de fotografía, no soy del tipo de fotógrafos que roba una foto, ¿no? Sino trata de alguna forma de que la persona que va a ser fotografiada se dé cuenta que soy fotógrafo. Se dé cuenta que soy fotógrafo para que en una primera etapa no sienta que estoy faltando, estoy tratando de invadir su espacio, o que no se siente invadida, ¿no? Entonces, esta relación con el sujeto para mí es muy, muy importante. Esto, como les decía, está muy, muy al margen de que sea solamente las personas, ¿no? Sino también, como vemos en la otra imagen, eh, los animales, ¿no? Los animales también son parte del entorno, son parte de eh, de la calle, ¿no? Y básicamente tratar de encontrar esta forma de hacer este proyecto, también me he tenido que valer de ciertas herramientas que te permiten la fotografía, como es el flash, ¿no? Básicamente esta imagen ha sido realizada con un flash a muy, muy baja potencia, ¿no? Y con una velocidad de tal manera que se permita también ver el fondo, ¿no? Porque es parte del entorno, la imagen, ¿no? El, la calle está llena de mucho trabajo informal, de mucho trabajo urbano, ¿no? Mucha gente que se gana la vida eh, haciendo lo que se le llama las estatuas vivientes, ¿no? Es algo que se está dando desde hace un buen tiempo esta parte, no solamente en Lima, sino en muchas ciudades del mundo, ¿no? eh, y que te permite pues tratar de retratar lo que está sucediendo, ¿no? Esto no es un retrato posado, sino básicamente es la pose que esta persona está teniendo durante varias horas, porque ese es su trabajo, ¿no? Entonces, esta imagen también es parte de este proyecto, ¿no? Como lo que es el retrato, ¿no? Este es un primer plano de este muchacho, ¿no? Básicamente es eso. El, La calle es eso, ¿no? La calle está lleno de personas que de repente te transmiten ciertos sentimientos de nostalgia, de preocupación, de alegría, a veces pena, ¿no? Y que es lo que, como decía al principio, es el hilo conductor o la estructura de este proyecto, ¿no? Tratar de captar eso, ¿no? En la ciudad. Básicamente pareciese que es un retrato posado, pero no, ¿no? Acá lo que hago es pasar con la cámara, ¿no? A cierta altura para no invadir el espacio de esta persona, ¿no? Eh,
el tema de las relaciones con las personas es muy variado, ¿no? Por más que uno tenga la voluntad y la forma de ir a la calle a fotografiar de manera respetuosa, por el hecho de ser alguien que está haciendo fotos, hay que estar muy, muy sensible a cualquier reacción, ¿no? Porque creo que todas son válidas, ¿no? Ya sean personas que les agrade que hayan sido tomadas la foto y personas que no estén de acuerdo, ¿no? Es el libre albedrío que deben de tener porque, eh, quieras o no, sí es una invasión de su momento, así sea un instante, ¿no? Pero creo yo que, y estoy convencido de que la actitud que uno debe de tomar es muy, muy importante para que esto se minimice, ¿no? Porque uno no puede ir a la calle como si uno fuese dueño de la calle. Al contrario, ¿no? Uno es parte de ella y más aún si estás captando imágenes, creo que se le debe mucho a la persona que está siendo fotografiada. Esto es un momento en la ciudad de Lima, en una fiesta muy importante, una fiesta religiosa muy importante en Lima, que es el Señor de los Milagros, la procesión del Señor de los Milagros que se realiza en octubre. eh, Tiene una característica muy, muy, muy arraigada, que es un manifiesto de la negritud en la ciudad de Lima. El, el Señor de los Milagros fue pues un mural pintado por negros esclavos angoleses en la época del virreinato y el hecho de que esto haya venido así históricamente hace pues que el arraigo afroperuano que existe en el país tenga mucho, muy, muy relacionado, ¿no? No digo que solamente es de personas de- de esta característica o este color, sino que es un rasgo muy, muy, muy característico, valgo la redundancia, de esta fiesta, ¿no? Es por eso que a esta procesión o a este Cristo se le llama el Cristo Moreno, ¿no? Acá básicamente utilicé velocidades bajas y un flash con un trigger para poder controlar la dirección, ¿no? Tratar de hacerlo de esta forma, ¿no? Lograr este objetivo de que es congelar el movimiento, porque son fotografías con mucho movimiento, uno se puede dar cuenta en el fondo, pero lo que el flash hace es congelar la imagen que tú deseas tener, ¿no? Eh, Esto es lo que decía al principio, pues, ¿no? Hay imágenes que de repente te dicen una cosa, pero que en el fondo no es del todo cierto. Eh, Mucho se dice que la fotografía es una gran mentira, ¿no? Es muy probable que esta persona, el que vea la imagen, después de esta imagen, viendo pues un golpe al fotógrafo, pues porque la persona tiene un rostro, pues, pero como diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás tomando foto? Y no fue así. Simplemente es la mirada de este señor, es la mirada. Él ya me veía que estaba haciendo imágenes desde una cuadra atrás y para nada se incomodó. Es más, me preguntó por la imagen que le había tomado y se la mostré y le gustó, y le gustó bastante. Es muy importante eso, ¿no? El tema de fotografía en calle, o de calle, como quieran llamarlo, creo que una de las principales técnicas o tips que uno debe tener es que se note que uno está haciendo fotos para que la gente se sienta cómoda y no se sorprenda, ¿no? Creo que es algo que yo utilizo mucho y lo transmito como una herramienta principal. Esto es la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Es una fiesta que se da en los meses de febrero.
en la ciudad de Puno, y que se celebra a nivel nacional, ¿no? A la par con las celebraciones en provincia, en Lima también, en el centro de Lima, también se da este evento y el tema aquí es que a diferencia de hacer fotos en calle de situaciones particulares, un pasacalle o una fiesta ya es distinto, ¿no? La fotografía ya es parte del momento, es una fiesta no solamente del baile, color, tradición, sino es una fiesta fotográfica, porque hay muchos fotógrafos y la gente, los participantes de estos eventos, gustan de ser fotografiados, ¿no? Porque es parte del lucimiento de sus trajes, de sus bailes, de su cultura, ¿no? Y lo que quise mostrar acá es el tema de inclusión, porque esta persona es es una persona, es gay y se sintió muy cómodo al ser fotografiado, ¿no? Y me dijo, trata de hacer la foto más cerca, ¿no? Porque quiero que se me vea mi rostro, ¿no? Y hacía empatía con lo que venía haciendo en el proyecto. Eh, Como les dije al principio, el tema de este proyecto Downtown Lima es etapas, he tenido etapas. La etapa blanco y negro que duró más o menos 2 años, la etapa del celular que duró 1 año y medio y actualmente vengo realizando técnicas diferenciadas con flash, con iluminación, con geles de color, ¿no? Esta etapa del celular eh, lo hice con el fin de no desgastar el proyecto, ¿no? Cuando creo que uno tiene un flujo de trabajo y sabe que es el largo aliento, es importante ir variando las herramientas con las cuales uno hace su trabajo, ¿no? Si uno sigue la estructura de su proyecto, eh, el- creo que no hay ningún inconveniente en ir variando las, tu soporte fotográfico, en este caso el instrumento con el cual lo estás haciendo, siempre y cuando no te salgas de la línea, ¿no? Que ya has definido como parte del proyecto. Es evidente que la calidad en la imagen comparado con una cámara reflex o análoga, por más que sea un celular de alta gama o de características muy avanzadas, sigue siendo un celular, ¿no? Sigue siendo un celular. eh, pero en ese descubrir, en ese darle un aire al proyecto, en ese tratar de cambiar y de que no se desgaste la, la idea, porque eso es lo que tienen los proyectos a largo plazo, ¿no? Si uno no va cambiando, se van volviendo tediosos y es importante ir cambiando otra forma de capturar el tema, ¿no? Esta es una persona que vende nunchakus, no sé si se dice bien, o nunchakus, que es un arma china, creo, de ataque o de defensa, que son una cadena en el medio y dos barras extremas. Es un vendedor ambulante. Básicamente es el rostro de la persona, es un plano casi medio. Esto también es un celular. Es el retrato de una monjita eh, en el centro de Lima. No sé si se logra ver. Perfecto. Esta es una fotografía que básicamente le quise dar otro ritmo a mi presentación. Y creo que es importante mencionar acá que cuando uno realiza este tipo de proyectos, eh, no solamente deben de variar los ángulos, los planos o los encuadres, ¿no? O las reglas de composición que utilicen, sino también, sin salirse de la estructura que es el retrato, mantener el concepto, ¿no?
Si bien es cierto, no se le ve el rostro a la persona, pero sí lo que busca uno es la denotación de otras cosas, de otros elementos, como la oscuridad, la penumbra, la iluminación de la noche. Esta es una zona muy oscura de Lima que está iluminada por el semáforo, ¿no? Los semáforos y una luz de, recuerdo que pasó una bomba de incendios, un auto de incendios y estaba con su circulina prendida y era un momento adecuado para darle ritmo a la propuesta, ¿no? Darle ritmo a la presentación. Eh, Quise que sea así la imagen, no porque no me interesase el rostro de la persona, sino que, como les decía al principio, ¿no? Esta propuesta de retrato de, de mi ciudad, desde el momento de que es un ensayo personal fotográfico, escapa de, llamémosle, de los cánones o conceptos clásicos de lo que es retratar a alguien, ¿no? Más aún si lo hago en la calle, ¿no? Las libertades de hacer esto, no sé si sea lo correcto o lo incorrecto, pero es parte de lo que uno va buscando, ¿no? Y la finalidad de hacer este proyecto es que cuando termine, de repente esta imagen puede que sea o no parte de un libro. También quería comentar también que es importante decirlo, que estos proyectos documentales, para mí particularmente, no es el fin solamente una exposición, sino también en un libro, porque es correcto y es creo que el fin de tantos años de trabajo, de la búsqueda de algo, y a medida que uno va haciendo las imágenes o captando fotos, es el momento de editar, las va escogiendo, ¿no? Y cuando digo editar no me refiero a revelar, sino a seleccionar, ¿no? En fotografía documental el concepto de edición no está ligado a lo que es el revelado o correcciones de luz o color que utilizamos en Lightroom, ¿no? Editar se le llama a escoger, esta va, esta no va, esta es parte del guión, esta no. Entonces, es por eso que utilizar diferentes herramientas o conceptos es muy importante. Igual acá, no sé si se logra ver, Nacho, la fotografía. Son dos personas. Perfectamente. Esto es también la actitud del personaje de mi ciudad. Esa mirada de desconfianza muy particular que tenemos, este, hace que trate yo de captar eso, ¿no? De captar esas situaciones. Esta es una imagen que se da mucho en los transportes urbanos que se llaman combis. No sé si en otros países habrá este tipo de transportes, que son autos, que no son autos ni son los buses, sino son los carros intermedios. Una persona parada de mi tamaño, por ejemplo, yo que mido un poco más de 1,80 m, literalmente va doblada, ¿no? En este bus, tienes que ir sentado. Eh, y esa es la luz que hay. Es curioso la iluminación que se le da a los autos, a este tipo de transportes por parte de los que brindan este servicio. Es un servicio entre comillas, ¿no? Porque es como si fuese una especie de discoteca andante, ¿no? Porque no solamente es la bulla de sus equipos de sonido, sino también las luces de diferentes colores y captar eso, ¿no? Tratar de captar eso. Se ve la imagen media azulina. Se ve, vamos, ya vamos perfecto. Se demora un poquito en responderte porque tengo el audio apagado para, bueno, para que no se filtren sonidos, pero va arrancando genial.
Este es un personaje que me gustó mucho, parte de la cultura, que es personaje típico de la Lima criolla de los años 50, 60, que poco a poco se va perdiendo, ¿no? Ese típico sombrero con ese cuello de tortuga, se ve muy raro, se ve muy poco. Atrás está uno de los, eh, s- ¿cómo les llaman a estos señores? Esta es la guardia del Palacio de Gobierno, que se llama la Guardia Mariscal Nieto, si es que mal no recuerdo, que son los encargados de hacer el cambio de guardia. Ese fondo es el Palacio de Gobierno de Lima. Y me gustó que haya salido del palacio este oficial y se contrastó con este personaje, ¿no? Esto también es un tema de la Virgen de la Candelaria, una, una de las chicas que muestra su atuendo, pero que en este momento está muy, muy agotada por todo el trajín del baile, ¿no? Porque lo característico de esta festividad es que ellos danzan desde el punto de partida hasta el punto final, que no sé si será 1 kilómetro, no sé si exactamente llega a ser 1 kilómetro o más, pero bailando de una manera frenética y enérgica, ¿no? Y en sus momentos de pausas, pues, terminan totalmente extenuados y agotados, ¿no? Me llamó mucho la atención de esto. ¿Se ve la imagen de la chica? Se ve, se ve, se ve. Este también es una fotografía del Señor de los Milagros, pero de las personas que van a los devotos que van a la procesión. Esta es una foto que se consiguió con luces, que es la iluminación del entorno, un carro patrullero que pasa en un momento y su circulina da estos reflejos de estos colores y es un momento adecuado para hacer una fotografía. Esto también es parte de la Virgen de la Candelaria. Perdón, esto no es la Virgen de la Candelaria. Esto es el 25N. El 25N es creo que se ha institucionalizado no solamente en el Perú, sino en muchos países de Latinoamérica, el tema del no maltrato a la mujer, el tema de la inclusión también, y que es una marcha que se inició como protesta, ahora ya es parte de, de las fechas, donde se muestra la intención que tienen, o que deberíamos tener todos para no llegar a estas situaciones tan terribles, ¿no? Este es el retrato de una señora también hecha con celular, de una persona que eh, no vende absolutamente nada. Lo que tiene ella en los brazos, acá se le llama ruda. La ruda es una planta que, de la sierra, que tiene ciertas características, llamémosle curativas, o acá hay un refrán en Lima, ¿no? Que se dice, quiero que me pasen la ruda. Que me pasen la ruda significa que te va a dar buena suerte. Y esta anciana se dedica a eso, al transeúnte, a la persona que pasa, se le acerca y le pasa esa ramo que tiene ahí en sus manos, que es ruda, y depende de que si le da o no la voluntad, ¿no? Es una persona que vive así, tiene muchos, muchos años. Yo la conozco, espero que esté bien con estos temas que están habiendo ahora. Es una persona que pasa los 80 años fácilmente, ¿no?
¿Se ve el tema de flash? Se ve perfecto. Como parte también de seguir desarrollando tu proyecto, sin salirte de tu propuesta, que es el concepto del retrato. Es un retrato que no va más allá del plano medio. Ese es mi parámetro, ¿no? Porque parte también de hacer un trabajo documental o un proyecto o un ensayo, o como quiere llamarle, tiene que tener características para que tenga un sentido narrativo, tenga una estructura. Esto tampoco es tan rígido, ¿no? Pero si quiero retratar, creo que mínimo debería, y no es una regla, tal vez es una regla que yo mismo me lo he puesto, ¿no? Ir del plano medio hasta el plano, hasta el primerísimo primer plano, ¿no? De repente, no sé, mañana que pase esto, cambie esa visión y enriquezca mi proyecto, ¿no? No lo sé, pero creo que uno debe de ceñirse para estar enfocado en lo que uno debe hacer, ¿no? Acá la técnica que utilizo es la de velocidad baja y congelado con flash. Sí, acá no hay geles de colores, más adelante hay un tema de geles de colores. Esta es una niña que vende caramelos en una zona muy peligrosa de Lima, donde circulan muchos autos. Y quiero precisar también el tema esto de fotografiar a niños. Para mí siempre es un tema muy delicado, muy riesgoso, porque se presta a muchas cosas, ¿no? Vemos cada día que hay imágenes de niños que son utilizadas para las cosas más bajas e insanas que uno puede pensar, ¿no? Es por ello que yo trato de en mis imágenes siempre desenfocar a los niños a fin de que no se, siempre y cuando estén acompañados de una persona y tengan la autorización de esa persona, pues bien, enfoco, ¿no? Pero mientras no sea así, trato de cuidarlos de esa manera, ¿no? Para que no haya una mala utilización. Esto también es la Candelaria, también es parte de nuestra cultura, parte de nuestra ciudad. Es el mismo efecto de velocidades bajas, de flash en mano, y acá le sumo el tema de utilización de luz adicional. A veces hay que aprovechar también luces que te brinda, no sé, un semáforo, la luz trasera del carro rojo, que justamente está pasando por ahí, o una circulina que hace y que te ayuda, ¿no? Que te ayuda a conseguir algo interesante, ¿no? Esto es en el centro de Lima, en un sitio que se llama Alameda Chabuca Granda. La Alameda Chabuca Granda es un lugar de encuentro de todas las regiones del país, desde la costa hasta la selva, costa, sierra y selva. Eh, es un lugar donde se muestran las personas mostrando sus tradiciones, o sea, la gente vive de mostrar sus bailes, sus cantos, sus, sus bromas, porque hay mucho cómico ambulante, se le llama en el Perú, donde imagino que en Latinoamérica hay también bastante de eso. Y esta es una persona que pertenece a un grupo de baile de la sierra, y en donde él está acompañando a la cantante principal, él es un bailarín, ¿no? Y acá, esta es una imagen tomada con un flash, pero con diferentes momentos de flash. O sea, acá hay tres flashes, tres disparos de flash en una toma que dura aproximadamente un segundo. En ese segundo, lo que hago es ir variando de posiciones, no solamente la cámara, sino también el flash para conseguir algo, ¿no? Eh,
a medida que he venido desarrollando este proyecto, en esta etapa he encontrado mucho lenguaje fotográfico que me está ayudando a contar algo más, ¿no? A través del movimiento. Y prácticamente se está volviendo como una especie de pintura o de utilizar el movimiento de la cámara para conseguir efectos adicionales. Eh, estoy empezando otra vez, como que es un empezar de cero, pero los resultados son interesantes. Estos también son, no sé si se logra ver la imagen, en qué imagen, La del señor, con lentes. sí. Esto también es en la Virgen de la Candelaria, son los espectadores. Acá el protagonista no es el señor, sino es el ojo de la señora. Y también, ¿no? No es la técnica de la fotografía anterior, acá es una sola toma y el movimiento lo hago yo, pero me concentro en el ojo de la persona que está atrás porque eso es lo que quiero conseguir, lo que quería conseguir. Y cuando salgo a hacer este tipo de trabajos, no solamente salgo con el tema claro desde qué ángulo posicionarme, qué técnica usar o cuántos flashes disparar o a qué potencia, sino el tema de composición. Particularmente eh, hago un tema llamémosle un storyboard, si se puede llamar, y más o menos voy dibujando lo que quiero conseguir para poder preconcebir mi imagen y después capturarla o captarla. No es fácil, pero ya vas con algo preconcebido y eso te facilita mucho a lograr, no al 100%, pero te acercas bastante, te acercas bastante. El, el tema de Venezuela en el Perú es un tema que ya viene, ya tiene varios años. Y así como hay personas que se ganan la vida trabajando como bailando o haciendo diversas cosas, mucho inmigrante venezolano que también, ¿no? Sale a la calle con sus danzas típicas a ganarse un pan, ¿no? En la parte del fondo están los músicos y esta es una muchacha que tiene un baile muy, muy frenético. Paralelo al trabajo que vengo haciendo en la calle, también hice un trabajo para ellos, porque es muy, muy, muy interesante. Eso es lo bueno de la fotografía documental cuando lo haces en la calle, ¿no? Y es lo bueno y malo. Bueno porque tienes mucho material y malo porque a veces te puedes distraer, ¿no? Pero a veces hay que distraerse también porque si no sería muy, muy tedioso. Esto es una foto que también fue a través de la técnica anterior con diferentes cantidades de flash y esta es una especie de búsqueda de tratar de pintar con la iluminación urbana, ¿no? Con los postes de luz para ver, en eso estoy, ¿no? Conseguir algo adicional, algo que refuerce mi concepto. El transporte urbano en el Perú es caótico, es terrible, es peligroso y, y es parte también de este proyecto, ¿no? Mostrar esas situaciones. Acá sí utilicé geles de color porque quería configurar ya el tema de composición cromática, de contraste de color, para poder realzar más la imagen. Y es por eso que esta señora tiene un tono azulado. Se ve la imagen, ¿no? Sí, Sí. Artur, perfecto. El tema religioso en el Perú es muy, muy importante. Somos un país religioso, somos un país culturalmente
y de muchas, muchas tradiciones religiosas. Esta es una procesión de Santa Rosa de Lima, que se celebra en agosto, el 30 de agosto específicamente. Acá también utilicé geles de color para crear o para tratar de enfatizar eso que estoy buscando, eso que al principio les comentaba del tema oscuro, del tema lúgubre, del tema misterioso, y es por eso que es esa forma de esos colores que tiene, ¿no? Son colores que yo los pinto literalmente pues con el flash. Acá igual, que es otro tema, otro concepto, igual que el anterior, es una persona que está viendo el pasacalle. Y creo que esta es la última imagen me parece. Ah, no, creo no. Esto también es un tema de iluminación con el flash, ya un poco madurando el concepto de jugar con la iluminación de fondo, crear algo adicional eh, para que este proyecto vaya agarrando forma, ¿no? Como les dije, el tema del misterio y la oscuridad es algo que es parte de lo que quiero contar a través de este tipo de iluminación. Eso es todo, espero que les haya agradado, no los haya aburrido. Y bueno, ese es el link donde me pueden encontrar en, en Instagram para poder comunicarnos, seguirnos, conversar y, no sé, y resolver cualquier inquietud o aprender también, porque de eso se trata. Bueno, Arturo, muchísimas gracias en nombre de todos los fotonautas y toda la gente que nos está siguiendo en vivo y de la gente que luego también verá el video que va a quedar grabado. Si Claro. querés cambiar la Ah, ya, perfecto, opción perfecto. para poner tu cámara, ya podemos arrancar con algunas preguntas que quiero hacerte yo y otras preguntas que fueron publicando los asistentes. Así que te comento que, bueno, Se muchos, ve la... muchos saludos y la gente muy contenta por suerte. Ah, muchas gracias para todos también por su tiempo. Te preguntaba si se logra ver mi imagen o Todavía no. Tenés que dejar de compartir ahora sí. ya está, de Bueno, acuerdo. bueno, muchísimas gracias. Eh, bueno, yo que me dedico a la fotografía documental, me doy cuenta de que en la calle no me siento muy cómodo. Siento que los dos mundos son como muy antagónicos de alguna forma, ¿no? La fotografía documental es con ese proceso, si se quiere, a largo plazo, tranquilidad, Ajá, y la calle que es lo frenético, sobre todo en una ciudad de las más grandes de América Latina como lo es Lima. ¿Cómo, ujú. qué factores pones en juego para ver qué tipo de foto vas a conseguir? Si una espontánea o una más consensuada y producto de una charla o de esas situaciones bellas que se dan en los centros sobre todo. A ver, no te copié la anterior línea de lo que me dijiste, te escuché la parte final, disculpa, si me Bueno, puedes... te decía que desde mi punto de vista, tanto la fotografía de calle como la fotografía documental son como muy opuestas en sus metodologías. ¿Cómo vos decidís a partir de qué factores, o sea, cómo vas a llegar a la foto que querés? Si vas a hacer una foto así podríamos decir, de momento decisivo, o una que tenga más que ver con el hecho de compartir o de que tu presencia esté muy marcada. De acuerdo, sí, te entiendo. Eh, bueno, eso va a depender de la intención de tu proyecto. En mi caso, este,
la mayor parte de fotos que he presentado eh, no son consensuadas, no son, llamémosle, preelaboradas, ¿no? Eh, pero, pero como les decía, les comentaba al principio, creo que mucho de conseguir esa espontaneidad o conseguir lo que tú realmente quieres de tu fotografiado es que a ti se te vea y se te sienta como parte del entorno, no como alguien invasivo, no como alguien que está viniendo a interferir en su día a día o en su caminar, en su discurrir, ¿no? Esa Eh, sería como la parte documental de marcar una presencia y no simplemente, bueno, te cuento que es algo que mucha gente que está iniciándose en la fotografía, no es fácil, sí, siempre tienden a retratar la calle con un teleobjetivo desde atrás de un lugar como, bueno, no sé, como que no se hacen cargo de la presencia que tienen como habitantes de todo ese espacio urbano. exacto, exacto. Es un tema más voyerista, si es válido el término, ¿no? Que ves desde lejos, bueno, pero también es válido. O sea, hay muy, muy buenos fotógrafos que utilizan, pues, una óptica, pues, que va del 85 para arriba y que hacen unas cosas, maravillosas. Yo creo que, como te decía al principio, eh, yo estoy en contra de etiquetar o parametrar la forma como uno hace su fotografía. Si la haces como yo, con un angular, estoy entre los 20 a 24 milímetros, y que hace que me acerque obviamente a la persona, porque mi forma de ser, de repente, mi característica personal o mis competencias personales soy más sociable. Este, Me facilito por mi característica personal de poder acercarme sin ser invasivo. Pero también hay otras personas que no son, o sea, no son muy sociables y eso no está mal, ¿no? Es simplemente tu rasgo, tu forma de ser y te tienes que adecuar a eso y para eso hay otro tipo de óptica y el resultado, pues, obviamente es distinto, ¿no? La imagen que te resulta de un angular contra una focal más larga, ¿no? Sí, hay una sensación de que no estás dentro de, ¿no? Entonces, como que hay cierta escasez de comunicación en la imagen, pero que lo puedes compensar con una adecuada composición, un manejo del tema de color, un tema de incluir más elementos dentro de tu lenguaje fotográfico, ya sea denotativo, ya sea connotativo. Creo yo que el tema va por el hecho de que uno te sientas cómodo, porque si te sientes cómodo, vas a hacer sentir cómodo al fotografiado y tu resultado va a ser, no sé, más fácil de conseguir, ¿no? Sí, sí, entiendo. Pero bueno, por mi experiencia también, estando en contacto con fotógrafos aficionados, desde hace muchos años, bueno, con todos los proyectos de los fotonautas, me doy cuenta de que como que se quedan cómodos en esa situación de más o menos paparazzi y nunca intentan otras cosas, porque si uno ve la mayoría de los fotógrafos de calle, que no son tantos, por lo general tienen un estilo más de gran angular, de marcar presencia y, Sí, sí, y bueno, y de ser parte de la calle como tal. Pero bueno, es un exactamente. debate infinito. Em, si querés, podemos ir pasando a las inquietudes de los asistentes. No Oh, sé genial, claro, por supuesto. si alguno tiene alguna inquietud, también este es su momento. Bueno, vamos a empezar por Mario Franco. Pregunta si le preguntas a los fotografiados o mantienes ese factor de que sean fotografiados por sorpresa. Como Franco, ¿no?
Mario, Sí, Mario. Mario Franco. Sí, Mario, eh, el tema básicamente es, como les decía al principio, que tu entorno se dé cuenta qué cosa estás haciendo, ¿no? Creo que cuando el entorno se da cuenta de que eres fotógrafo, estás reduciendo mucho, o perdón, estás aumentando las posibilidades de éxito de tu toma. Eh, es como si fuese heladero. Si no me anuncio de que estoy vendiendo helados, es muy difícil que logre vender mis helados, ¿no? No con esto te digo que tenga que estar haciendo aspavientos con mi cámara, ¿no? Pero yo noto que muchos fotógrafos esconden la cámara como si tuviesen como si fuese un pecado fotografiar, ¿no? Este, creo que eso no es, particularmente no me parece lo correcto. Y desde el momento que tú te permites mostrarte como fotógrafo, la gente se siente cómoda, ¿no? Se siente cómoda porque uno está siendo honesto, y dos, estás dando a entender que no eres, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces con muchos personas que he enseñado en los talleres que brindo, que los confunden con miembros de la municipalidad, porque creen que son personas que quieren tomar fotos a los comerciantes para luego denunciarlos, ¿no? Y sí, porque van con una actitud casi de espionaje, ¿no? De que sacan la cámara y luego la esconden. Entonces, eso te limita mucho a que la gente, pues, no se sienta cómoda, ¿no? Eh, básicamente es eso, no, me muestro como tal. Y otro punto importante creo que es que siempre lo digo, es cómo te muestras corporalmente hablando, ¿no? Eh, yo, yo soy una persona de repente en promedio alto acá en Lima, un poco más de 1,80 m mido, y no sé si eso me ayuda o me resta, pero cuando yo salgo a la calle, yo no voy en mis 1,80 m, ¿no? Yo trato de un poco de inclinarme porque esa inclinación quiere decir algo también. El lenguaje no verbal ayuda mucho a que la persona se sienta cómoda. Entonces, bueno, lo hago por una forma de entrar a su espacio, ¿no? Entonces, eso es algo que también me ayuda, ¿no? Una sonrisa, una cara transparente, franca, mirar a los ojos, hacer contacto visual, es muy, muy Confianza, importante. ¿no? De la Son gente. detalles que hay que tener. Sí, Nacho. Hay como mucha desconfianza porque uno no saben quién es uno. Por supuesto, y es totalmente correcto. O sea, Claro, yo también, si veo a alguien que está con la cámara y la utiliza de una manera medio extraña, o sea, siendo fotógrafo también me voy a poner mosca, como decimos acá en Perú, ¿no? Me voy a poner atento a qué sucede, ¿no? Porque esa actitud, ¿no? claro. Bueno, te hago otra pregunta que viene Sí, dale, dale, todas un las que poco sean. de la mano de la anterior. Mercedes Espinosa te pregunta, ¿cómo manejas el tema de los derechos de la persona fotografiada, ya que después serán expuestas en una galería o en una plataforma virtual o en un libro? ¿Cómo se maneja Sí, este tema en la fotografía de calle? por supuesto. Mercedes, es una muy buena pregunta que la tengo no solamente incorporada, sino también anexada en un formato. Cuando elaboro un proyecto o libro o exposición, eh, va a depender mucho de la forma como conseguiste la imagen. Sobre todo uno, en primer lugar, si son niños. Si los niños van a ser parte de tu propuesta. Si quieres trascender el tema comercial de tu imagen, en donde esta pueda ser vendida y por lo tanto tú ganas un dinero por esa imagen de ese niño, definitivamente tienes que tener el, el permiso de los padres.
Si no, sería un problema gravísimo. La fotografía, se supone que tú puedes hacer fotos e imágenes siempre y cuando no lucres con estas imágenes, porque si traspasas ese lindero de lucro, es ahí donde viene el problema. Ahora, eso no quita de que alguien que simplemente no desea que su fotografía sea utilizada, y te pide en ese momento que la borres, la tienes que borrar. Ahora, ¿qué pasa si se entera esa persona que está en una exposición? Ojo, una exposición donde no lucra, sino simplemente una exposición de tipo cultural y donde no hay ninguna otra ganancia que no sea el simple hecho de verla. eh, Creo que va a depender mucho de cómo hiciste la foto. Este, yo me cuido mucho en ese aspecto y vuelvo a repetir, el hecho de mostrarte como fotógrafo hace que te evites muchos problemas a futuro, ¿no? Este, Hay muchas imágenes al principio que yo hice de manera cuando empecé a fotografiar hace más de 10 años, en donde eran las clásicas fotos robadas, ¿no? Donde pasas con la cámara y nadie se dio cuenta que le tomaste una foto, ¿no? Y después me iba dando cuenta que el resultado no era agradable, no era una foto que me gustara, ¿no? Entonces, irónicamente, creo que al mostrarse y al ver que eres un fotógrafo, al ver que la gente te ve como un fotógrafo, te vas a evitar muchos problemas. Salvo, como te vuelvo a repetir, si está el tema económico y está el tema de personas como los niños que no dependen de ellos mismos, obviamente, ¿no? Sino Sí. de sus padres. Lo que pasa es que hay como una especie de vacío legal en relación a muchísimas cosas de la fotografía, ¿eh? Porque, Sí, porque, por ejemplo, un fotoperiodista sí se está lucrando porque es su trabajo, pero bueno, yo creo claro. que el límite tiene que ver con qué es lo que vos estás mostrando. Y esto, por ejemplo, Exacto, obviamente. Como dije al principio, el tema del respeto es fundamental, ¿no? No para hacer algo que, que ganes likes, bueno, va a depender, ¿no? Es un tema bien complejo, ¿no? Porque creo yo que la búsqueda de algo bonito no tiene que ser algo irrespetuoso, ¿no? por ejemplo, bueno, hace poco hicimos un análisis de las 200 fotos finalistas de la fotomaratón. Ah, Y, ok, y yo les contaba a las personas que estaban viendo ese análisis que por lo general, salvo muy poquitas excepciones, nosotros no pasan a ser finalistas fotos de habitantes de calle. O sea, que son fotos que simplemente te están mostrando algo más que contando una historia, ¿no? Y eso de mostrar a las personas en su situación de vulnerabilidad sin su consentimiento es algo como muy delicado. sí, totalmente de acuerdo. Es- entonces yo creería, o sea, es mi opinión con respecto a lo que están diciendo, a la pregunta es que uno tiene que saber cuál es su límite ético con respecto Totalmente, a lo que va a mostrar. Si está simplemente totalmente, mostrando el retrato de una persona donde simplemente está, no creo totalmente, que haya mucho problema, porque también la vía pública es que es complejo porque no hay como algo, es como que uno está circunscrito a su sentido común más que a una ley. claro, claro, pero eso ayuda muchísimo. Claro, como tú bien dices, va a depender del sentido común de cada uno, va a depender del nivel de valores que tengas. Particularmente, y has tocado el tema de personas vulnerables o llamémosle niños abandonados, mujeres abandonados, orates o locos, personas que están en la calle. Eh, yo no hago ese tipo de fotografías o personas minusválidas, ¿no? No me gusta porque no tienen ni siquiera la capacidad física para reclamarte si es que no están de acuerdo, ¿no? Claro. Creo yo que estaría bien hacerlo siempre y cuando estas personas obtengan un beneficio directo de lo que tú estás haciendo.
Yo tuve la oportunidad hace muchos años de hacer un proyecto para una ONG, eh, en donde no es un proyecto que yo lo muestro porque yo vendo mis derechos comerciales de mis imágenes como parte de generar un ingreso para mí, ¿no es cierto? Entonces me deslindo totalmente de la propiedad, no intelectual, sino de distribución y comercialización de mis fotos. Entonces vendo derechos comerciales. Y hice este trabajo en donde se hizo una exposición, se hizo un libro y se ayudó a estas personas, ¿no? Entonces cierras el círculo, ¿no? Claro, Para mí ahí sí tiene un sentido totalmente estricto, ¿no? Ahora, si te vas a llenar las arcas de una persona que no se puede, me parece lo más, no sé, bajo, terrible que se puede hacer, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Bueno, a ver, déjame ver algunas otras preguntas. Bueno, había otras, más o menos las voy agrupando de acuerdo a temática, Claro, claro, dale. pero bueno, Álida nos dice, bueno, ya cuestiones más de tipo técnicas Claro, compositivas. La foto para claro. mí no deberías cortar las patas y rostro de las personas. Después también, ¿quién más era? Pía nos pregunta, ¿qué hay con las reglas de los cortes? Ya, ¿te refieres a las fotos que he mostrado para ser específico Sí, o sí, en general? no, supongo que será una pregunta que surgió a partir de las fotos que fuiste mostrando, donde tal vez eh, podríamos decir que violás algunas leyes de composición o algunas... Claro, 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 claro. Sí, sí, totalmente válido. Sería interesante ver la foto en sí, pero a grandes rasgos, sí, el tema de hacer un ensayo personal, eh, me permite hacer eso, ¿no? Cada uno y es una pregunta, es una respuesta totalmente franca y abierta y directa, ¿no? Eh, de violar ciertas leyes, pero no recuerdo este corte de manos, porque básicamente mi propuesta es retrato, ¿no? Y el retrato lo veo desde el punto de plano medio o primer plano, ¿no? O plano busto, o primerísimo primer plano. Entonces, me concentro en esa parte del cuerpo, ¿no? Y es por eso que eh, en mi toma, yo la toma la hago de cerca y no estoy haciendo recortes, sino desde el momento que me acerco a la persona ya estoy recortando, porque solamente deseo esa parte de la persona, ¿no? Va a depender mucho de cuál es tu proyecto y cómo lo quieras hacer, ¿no? Definitivamente, si mañana más tarde hago un proyecto donde mi estructura determina que los planos que debo de utilizar son planos enteros, o sea, de la cabeza a los pies, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quiero mostrar el movimiento, ¿se me ve? Se te ve, se te ve. Quiero mostrar el movimiento, quiero mostrar perdón, un ratito, yo no veo. Ya, ok. Entonces, sí hago uso de ese tipo de planos porque así me lo determina mi propuesta, ¿no? Entonces, eh, es eso. Más allá de ir en contra de lo establecido, es hacer uso de lo que tu proyecto te indica o te guía, ¿no? Básicamente es eso. Por ahí va, no sé si Sí, sí, he, sí, res- sí. he Yo respondido bien la pregunta o... puedo agregar que al momento de hacer una foto hay que plantear cuáles son las prioridades, ¿no? Si, por ejemplo, Claro, Arturo quiere claro. hacer un plano medio y la persona está con las manos así y quedan cortadas, bueno, Sí, pues, si uno quiere integrar esas fotos a la fotografía, perdón, integrar esas manos a la fotografía, tendría que abrir el plano, pero si abre el plano tal vez se pierde un poquito de la esencia de lo que quiere mostrar. Entonces, totalmente. acá hay Exacto. que hacer como una escala de prioridades de qué es lo más importante. Claro, claro. Si es hacer un plano, o sea, un retrato donde se vea la cara de la persona con cierta, o sea, que ocupe cierto lugar dentro del cuadro, bueno, Exacto. ya el resto vendría a ser secundario. Exacto, secundario. Y es válido el tema de cortar, porque, o sea, ya lo estás haciendo al momento de acercarte, ¿no? Entonces,
tú tienes que pegarte mucho al guión, llamémoslo así, ¿no? Al argumento de tu historia, ¿no? claro, Eh, Básicamente es eso, no, como te repito, si voy a hacer un plano entero de alguien y le corto los pies, no tendría mucho sentido, ¿no? Si quiero que salga todo el cuerpo, tiene que salir todo el cuerpo. Pero si no es mi intención, eh, simplemente no va, ¿no? No es, y creo que no te estás yendo de la regla, al contrario, porque estás determinando cuál es la regla de tu hay proyecto. tantas Entonces, reglas. sí, exacto, sí, pues, exacto. Bueno, a ver otras preguntas. Yesid nos dice, interesante trabajo documental. ¿También haces este tipo de trabajo en análogo o solamente en digital? Bueno, en análogo fue, perdón, ¿cómo es el nombre de la persona? ¿Cómo se llama la persona que? Yesid, Yesil. con D al final. Ah, ya, Yesit. Sí, Ya, disculpa. Al principio era en análogo, pero luego ya por un tema práctico, de tiempo, de dinero, pasé al tema de reflex. El tema de análogo me parece genial porque te concentras, es una herramienta muy, muy buena para aprender a componer, para aprender a tomar tu tiempo, a relajarte, a saber qué es lo que quieres tomar, fotografiar. Y creo que se ha perdido mucho esto con el reflex, ¿no? Creo que eso es creo que es una desventaja dentro de tantas facilidades que ahora te brinda la tecnología, ¿no? El, el tener tu paciencia, el no disparar por disparar, es un ejercicio mental necesario para que el resultado de tu composición sea buena, ¿no? Se logre, sea exitosa. claro. Bueno, a ver, una que más o menos estuvimos hablando, pero vamos a hacer la pregunta para ver si te explayas un poquito más, de Vladimir, que pregunta, con respecto a la fotografía callejera, ¿qué ópticas son las más recomendables para obtener un resultado con mucha más calidad? Vladimir, todas las ópticas son buenas, todas las ópticas son buenas. Creo que el ejercicio de la búsqueda de la herramienta a utilizar, llámese, le hace cámara o le hace lente, el ejercicio no debe empezar por la cámara, el ejercicio debe empezar por las competencias y características que tú tengas. Hace poco estábamos respondiendo la pregunta de uno de los participantes, los oyentes, donde decía cómo te sientes, cómo te desenvuelves cuando estás en la calle, ¿no? Y yo me siento cómodo porque mis características personales hacen que me pueda acercar, hacen que me pueda conversar, hacen que puedan desarrollar, entablar una relación con los fotografiados o con el entorno. Y a partir de esa competencia personal es que elijo un lente. Si me voy a acercar, tengo que ser un lente angular. No tendría sentido acercarme con un lente de focal, vamos, de 85 por arriba, ¿no? De focal más larga. Claro, yo creería que los lentes, no hay como lentes o distancias focales de más calidad que otras, No, sino que tiene que ver con el punto de vista, la calidad de una imagen no te la da, o el grado de nitidez o acutancia que te lo da el sensor que tengas o la computadora que esté integrada en una máquina o un lente hiperluminoso, costosísimo. Sí, yo creo que Particularmente, esa es mi opinión. La también. belleza de la imagen no te lo da el artefacto, ¿no? Sino la lectura que hagas de esa imagen, ¿no? Lo que puedas ver, cómo te entusiasma esa imagen, porque hay fotografías muy, muy bonitas, totalmente desenfocadas y llenas de grano y movidas, ¿no? No digo que todas las fotografías que tienen esta característica son bonitas,
El tema es cuando ya comienzas a dominar estas técnicas y ya comienzas a aplicarlas de acuerdo a lo que quieres conseguir. Creo que el tema va por el lado de que tú te sientas más cómodo con, primero, en primer lugar, con las características que tú tienes, ¿no? Si tú sabes que eres una persona de características sociables, de que puedas entablar, de que puedas mirar y que tienes menos miedos de que te digan un no o menos miedos de entablar una conversación, qué sé yo, una cámara pequeña, si es que comenzamos a decantar el tema de qué tipo de cámara, una cámara pequeña, obviamente para que comenzar a disminuir el tema este de que no se sienta invadida la persona. Yo particularmente yo sigo con mi cámara desde hace años. Yo uso una, no sé si puedo decir la marca, no hay problema, Sí, sí, ¿no? ¿Sí? ¿No hay problema? sí, sí. Yo uso una Nikon 7100 desde hace muchos años y es una cámara grande, eh, pero me parece una cámara rápida, genial. Sé que hay unas cámaras increíbles que han salido ahora, muchísimo más rápidas. Por ahora no me desligo de esta herramienta porque me siento cómodo. Ya siento el peso de la cámara porque es una cámara pesada. Sí preferiría cambiar por mis características físicas, una cámara más ligera, ¿no? Seguiría con un angular, de repente hasta un 35, porque léase, un 35 milímetros incluido el recorte. O sea, estoy hablando de un Un 50. 24, por ahí, ¿no? Para llegar hasta 35, porque es lo que quiero ahora. Pero si mañana más tarde quiero hacer algo de composiciones a larga distancia, optaré por un 85, un 100, un 120, no lo sé. Va a depender de lo que quieras hacer, ¿no? No de lo que para mí ese es la regla para escoger una cámara, ¿no? De cómo te sientas tú tan cómodo, ¿no? Con lo que tú eres y por lo tanto esta es la herramienta que debo elegir o la focal que debo elegir. Genial. Bueno, a ver, creo que no hay más preguntas. Bueno, a ver, la de Alfredo, que nos pregunta, ¿a raíz de qué situación o razón surgió el interés por fotografiar en la calle? Ah, qué buena pregunta, Alfredo. Sí, la voy a hacer, la voy a hacer corta, ¿ya? No sé si tengo tiempo. Sí, normal. Dale, dale. Yo cuando estaba en el colegio yo quería ser eh, fotógrafo, director de fotografía en cine. Es algo que a mí siempre me ha encantado. Y lo tenía claro y comencé a estudiar en una universidad privada acá en el Perú, allá por los años 90, esta carrera de comunicaciones. Pero acá en mi país hubo todo un tema económico terrible, no solamente por el tema del terrorismo, sino porque se tomaron medidas extremas y tuve que dejar la carrera porque era una universidad muy cara, ya no pude solventarla, tampoco mis padres en ese entonces que me apoyaban, y estudié economía. Yo estudié economía porque mi padre trabajaba en banco, entonces había que ayudar a la familia, y por ese motivo me metí a una universidad mucho más cómoda y estudié economía. Estuve en economía más o menos unos 15 años trabajando en una entidad financiera, una gerencia en una entidad financiera, y yo hace exactamente 13 años, yo renuncio para retomar mi carrera de fotógrafo. Para hacerla corta, fueron decisiones que en ese momento se dieron porque me impulsaron a retomar lo que siempre me gustó. ¿No? Todo el mundo me decía, tú estás loco, ¿cómo vas a hacer esto? Pero no era lo mío. Estoy muy bien, en una situación muy cómoda, pero creo que uno debe de hacer lo que le gusta, y más aún cuando te pasan situaciones donde te enrostran que debes de hacerlo, ¿no? Y yo tomé la decisión de retomar la carrera, pero ya no en cine, sino en el tema documental. Y la economía fue la que me dio ese perfil
de documental porque yo realizaba proyectos de inversión en el banco. Parte de estos proyectos de inversión era ir, salir, ver los lugares, los pueblos y desarrollar propuestas. Entonces, y la fotografía obviamente siempre estaba ahí, ¿no? Es la misma historia de Sebastián Salgado. Esa historia se repite. Créeme que hay muchas personas, no sé cuál es el modus vivendi, cuál es el leitmotiv de esa situación, pero hay muchas historias muy similares de economía, ingeniería, qué sé yo. Pero son situaciones que a uno no les gustaba hacer. Claro. Creo que el tema es tener la decisión. A mí particularmente me sucedió algo muy personal que hizo que cambiara de rumbo. No lo voy a contar porque no es el tema, y no me quiero salir de la pregunta. Entonces, ya no hice fotografía de cine, aunque por ahí ayudé a unos amigos a hacer algo en algunos cortos, pero ya no era lo mío, porque la economía había puesto su granito de arena, ¿no? En este perfil social, de integrarme a la gente y de buscar una ayuda, ¿no? Muchos de mi trabajo también quiero aprovechar esto muy rápidamente, son donados, ¿no? Porque creo que debe haber un retorno a las personas que salen en estas imágenes y que se deben de beneficiar. Entonces, yo retomo mi carrera y en el interín también he ido estudiando. Cuando trabajaba en banco también estudiaba fotografía. Entonces, esto fue lo que me ayudó a hacer este tipo de fotografía que hoy por hoy es una cosa maravillosa, vivir de lo que te gusta, ¿no? Particularmente, más allá del tema económico, el tema de mi perfil, de mi forma de ser, hace que la calle sea para mí un laboratorio inmenso, un sitio donde puedes hacer cosas increíbles, no solamente tomar fotos, sino conocer gente, ver situaciones, realidades, ayudar. La idea es esa, ¿no? Que tu trabajo ayude, ¿no? Eh, es eso, ¿no? No sé si estoy respondiendo a la pregunta de cómo llego al tema de calle, ¿no? Va por ahí. Bueno, bueno, creo que ya no hay más preguntas. Genial. Bueno, bueno, ahí Nat Arba pregunta, ¿con qué trabajo sientes que has logrado un cambio? No solo en ti, sino un cambio social. No sé si la hizo hace 2 minutos, así que posiblemente tiene que ver con lo que estabas contando. Sí, exactamente. Es reiterar lo que estaba mencionando, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando yo trabajaba en banco, créeme que me sentía hasta cierto punto un autómata, ¿no? Porque no veía la luz del sol. Entraba en la mañana y salía de noche y quería obviamente fotografiar, hacer lo que más me gusta, pero hoy por hoy hacer lo que te gusta y más aún si tu trabajo en alguna medida genera un impacto en la gente, eh, es, es, es realmente se paga solo, ¿no? Antes que viniera todo este tema del virus, tuve la oportunidad de hacer un trabajo documental en la Municipalidad de La Victoria. Es un distrito de Lima, es un distrito muy popular de Lima, en donde hice un trabajo sobre el barrio de La Victoria, cumplía 100 años, y me pidieron que haga tomas de la ciudad de La Victoria, del distrito, pero quise hacer algo más. El tema documental hace que hagas un poco más. Yo utilicé un tema, desarrollé una estructura que fue los niños y el deporte de este distrito. Y los personajes principales fueron los niños. Obviamente, ahí tenía total permiso no solamente del alcalde, autoridades, sino de los padres para hacer esto. Y el beneficio de ver a los niños en su exposición, ver las fotos y ver que estas fotos van a ser vendidas y eso va a ser un ingreso para su comunidad, al margen de lo que haya yo podido obtener como pago por haber hecho este trabajo, eh, queda corto ese pago, ¿no? El ver la sonrisa de un niño viéndose en una exposición y que esto lo ayude a su comunidad, se paga solo, ¿no? Es increíble, es muy bonito, muy bonito.
Bueno, Arturo, muchas gracias. Vamos a No, gracias a ustedes. Mil, mil gracias a nombrar ustedes. a las personas que participaron, porque bueno, eh, en este momento tenemos 37 personas en vivo. Ah, un abrazo para todos. Muchas gracias por su tiempo. Muy amables todos. Álida Gracias. Pilla, Mareo, María Rusi, Mercedes, Jorge Sueno, Ana Gracias a todos. Gracias a todos. Alfredo, Vladimir, María Landa. Jorge Sueno, es mi amigo de Perú. No Un saludo, Jorge. te estaba haciendo el aguante entonces. Claro. Así que bueno, te agradezco muchísimo. No, a ustedes y a ti, Nacho, Fue por muy el aprecio. interesante escucharte, ver un tipo de fotografía que creo que en América Latina no está tan desarrollada y no está tan desarrollada en ese estilo tan personal que tenés. Em, También, bueno, fue un poco caótico esto bueno, ahora llevamos 1 hora y 10 conectados en esta tercera. Como las fotos, o la fotografía de calle, es caótico. Está Claro, bien, está sí, bien. sí, sí. No sabemos muy bien qué fue lo que pasó en las primeras dos partes que se caía la conexión. No, no hay problema. 1 hora 11 ininterrumpida. Así Ah, que, genial. bueno, es la primera de un ciclo de conferencias que espero que perdure en el tiempo. Es Sí. muy, muy, muy interesante. Así que, bueno, te agradezco muchísimo de nuevo. A la gente de los fotonautas, bueno, les cuento que mañana, 2 de la tarde, hora de Colombia, Perú y Ecuador, 3 horas de Bolivia y Chile, 4 de la tarde de Argentina, Uruguay. Eh, Vamos a estar con Ana Becerra, vamos a pasar de un género a otro totalmente distinto, pero siempre con personas que dominan muy bien su género, que tienen un montón de cosas que aportar y que yo creo que independientemente del género, todos somos fotógrafos y Claro, claro que sí. de todos nos sirven muchísimo. Perfecto, Nacho. Quiero reiterarte mi agradecimiento a ti, a todos los fotonautas, sobre todo a todas las personas que nos están escuchando y han participado. Gracias, gracias por su tiempo. Desearles mucha, mucha salud, cuídense muchísimo para poder salir nuevamente a las calles con tranquilidad, como tiene que ser. Y un saludo de éxitos para Ana, para el día de mañana, que le vaya muy bien. Ahí también vamos a estar ahí Bueno, participando en las preguntas. bueno, muchísimas gracias Arturo. Nos vemos la próxima.